¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hoy vamos a poner mucha atención a cuál es el propósito, el plan que Dios desde los comienzos de este mundo tuvo para nosotros. De tal manera que vamos a entender que Dios tiene a través de su palabra la enseñanza de que en verdad, de verdad, hay una mejor manera de vivir. Entonces, para poder entender cuáles son las condiciones para conocer esa nueva forma de vivir que Dios ha establecido, vamos a irlo estudiando a través de versículos de la Biblia. Ya vimos, por ejemplo, en el capítulo de Génesis, que Dios le dio la siguiente orden al hombre. He aquí, te he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y te será para comer. También dijo, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer, y así fue. Y finalmente, en el versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde del sexto día. Si vamos al capítulo 2 de Génesis, vamos a ver que dice, fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Fíjate bien. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pero este reposo del que nos habla Génesis es justamente en el que deberíamos nosotros aprender a reposar. A diferencia de los judíos que establecieron un día para su reposo, y muchos de los protestantes que continúan bajo los preceptos de la ley de Moisés, como los testigos de Jehová, los adventistas, y etcétera, y etcétera, y etcétera, nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, nos damos a la tarea de reposar en el hecho de que todo lo que Dios hizo fue grande y bueno en gran manera. Y por eso es Cristo nuestro reposo. En Él reposamos, porque todas las cosas que hizo Dios, los hizo para Él, y en Él, y por Él. Y es exactamente lo que tenemos nosotros que hacer. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahí está claro, es en Cristo nuestro reposo, porque lo dijo. En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ojo, dijo manso, no menso, porque hay una diferencia entre la mansedumbre y es el hecho de que ser manso no es dejar que lo pisen a uno como un tapete. Eso no es ser manso, eso es ser menso. Manso es aquel que es echado para adelante, atrás ni para agarrar impulso. Esa es la mansedumbre. Prevalecer, permanecer, continuar a pesar de los obstáculos, que soy manso y humilde de corazón. El ser humilde significa que reconocemos que no tenemos la capacidad para manejar nuestra vida a través de nuestros pensamientos y sentimientos, y por eso nuestro espíritu tiene que estar en comunión con el Dios Todopoderoso. Esa es exactamente la esencia de todo esto. Esa es la humildad que nos enseña Cristo. Y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces Él es nuestro reposo. Esto es una extraordinaria bendición que está manifestada plenamente en Mateo 11, 28, 30.
Y por eso vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto. Cuando Dios nos concedió el dominio sobre el mundo, sobre este mundo, nuestro entorno, que esa es otra cosa importante que tenemos que entender. Para poder gobernar al mundo, primero tenemos que gobernarnos a nosotros mismos. Y una vez que aprendamos a gobernarnos a nosotros mismos, entonces ahí sí podremos gobernar no solamente nuestro entorno, nuestras circunstancias y por ende nuestro mundo. También nos concedió el dominio sobre nosotros mismos. Dios no es un titiritero que nada más esté tratando de manejarnos y manipularnos como lo ha hecho la religión, como lo ha hecho el Estado, como lo ha hecho la medicina, como lo ha hecho Rockefeller, como lo ha hecho el Villano Puertas y como lo han hecho todos aquellos que manejan este mundo. No, eso es claro, eso no fue el plan de Dios, no fue lo que Dios quería. Y por lo tanto es claro que Dios no es un titiritero que nos esté manejando a su antojo como si nosotros fuéramos marionetas sin voluntad propia. Cuando resulta que una de las cosas extraordinarias que nos entregó Dios fue la voluntad a través de nuestro libre albedrío. La intención de Dios nunca ha sido trazar un camino oscuro, doloroso, triste, aburrido, cansado, ojeroso y sin ilusiones para nosotros, ni colocarnos bajo su cautiverio, bajo su tiranía. Y el ejemplo más claro está en 1 Samuel 8. Y si vamos al versículo 7, porque sería interesante que leyeran todo, pero yo me voy a enfocar en el 7, que es lo que Dios el Todopoderoso dijo. El Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te están desechando a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Entendiendo que Dios era rey no para gobernar ni manipular a su pueblo, sino para encauzarlo. Por eso el propósito de Dios cuando lo sacó de la tierra de Egipto, que es esclavitud, era llevarlo a la tierra prometida, que es justamente donde fluye la leche y la miel. Y eso tiene una connotación extraordinaria, pero no podemos entrar en esos detalles ahora. Entonces es claro que en lugar de ello, Dios nos ha dotado de intelecto, de talento, de visión y de libre albedrío, para que nosotros podamos trazar nuestra propia senda, para que podamos escribir nuestro propio libro de la vida en cualquier forma que nosotros y solo nosotros querramos elegir. Elegir, ahí está la clave. Nos dio libre albedrío. Y cuando entramos a la concepción de lo que significa albedrío, podemos encontrar lo siguiente, que es plena y total libertad para actuar, auto propio, no por influencia externa, porque a todos nos dio ese libre albedrío. Elegir, esta es la clave de todo. Es la llave que nos abre todas las puertas de la prosperidad, de la salud, del bienestar, de la paz, de la armonía, del gozo, de la paciencia, de la benignidad, de todos los frutos que Dios ha establecido para nosotros. Porque nos dotó de un sinnúmero de opciones y oportunidades y no tenemos por qué pasarnos la vida revolcándonos en el fracaso, la ignorancia, la pobreza, la pesadumbre, la vergüenza, la miseria y la autocompasión. Si analizamos detenidamente cada una de las cosas que estamos viendo en este capítulo, vamos a entender que el Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de las religiones. Y por eso es importante que veamos esto, que reconozcamos que todo lo que ha pasado en nuestra vida anterior, en nuestra vida pasada, desde
ayer que no teníamos este conocimiento, ahora fue elección nuestra. Las circunstancias, las personas, las situaciones que sucedieron en nuestra vida simplemente fueron actores a los cuales nosotros les dimos demasiada importancia. Entonces reconozcamos que nuestro pasado, nuestra elección fue el fracaso en lugar de elegir el éxito. La ignorancia en lugar del conocimiento. La pobreza en lugar de la riqueza. Por eso no nos puede ser absolutamente extraño que hayamos vivido en la mediocridad, que hayamos estado insatisfechos, desesperados, frustrados, llenos de envidia, despojados de confianza en nosotros mismos, de nuestra propia estimación, sin siquiera ser capaces de cumplir con nuestras más cotidianas obligaciones, y tristes, muy desesperados, muy decepcionados, que por eso nos la pasábamos tristes, cansados, ojerosos, sin ilusiones, tan tristes que cada día nuevo no lográbamos producir una semilla fresca de esperanza, sino únicamente puras semillas de desesperanza, regados únicamente con nuestras lágrimas todos los días. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de conocer las nuevas buenas de salvación y que nos permiten tener la elección que ahora tenemos sobre nuestras opciones para obtener los mejores resultados de nuestra vida y obviamente las mejores cosas de la vida. Tenemos que reconocer que no estábamos conscientes de que siempre Dios ha dispuesto desde el comienzo del mundo, como ya vimos en Génesis, una probabilidad de extraordinarios resultados en nuestra existencia. Todo ha sido preparado para nuestro bien. Nunca nos habíamos dado cuenta que teníamos las mejores posibilidades de elección para obtener las mejores cosas de nuestra vida, porque no estábamos conscientes, no estábamos despiertos de que tenemos otras elecciones basadas en el estudio, en el esfuerzo, en el trabajo arduo, en el valor, en la perseverancia, en la disciplina, con el fin de convertir el fracaso en éxito y el infortunio en felicidad. Todo lo que nos ha pasado sin Dios, sin el conocimiento verdadero de su palabra, nos ha servido para considerar la vida como un campo de batalla en la que siempre estábamos a la defensiva, luchando con nuestra inferioridad en contra de talentos superiores, destinados a perder porque estábamos convencidos de que nuestra única elección en esta vida era única y exclusivamente sobrevivir en medio de la mediocridad, de la violencia, de la pobreza, de todo lo que sucede en el mundo, y que la única cosa que teníamos era nacer, crecer, reproducirnos y morir. Eso fue lo que nos enseñaron de pequeños. Ahora, gracias a que conocemos la palabra del Señor, a que hemos podido extractar lo que Dios dice realmente para nosotros, los planes, proyectos y propósitos que Dios siempre ha tenido con nosotros, ya sabemos lo que significa comer las migajas del fracaso, trabajar como esclavos de sol a sol, teniendo como constante compañera de infortunio únicamente la pobreza, el desencanto, la tristeza, el dolor, la decepción, la infelicidad. Cada mañana despertábamos con un gran miedo en nuestro corazón. Nos enfrentábamos a la monotonía de otro día como cualquiera, a la rutina, a que siempre tiene que ser lo mismo. Nos enfrentábamos a la monotonía de otro día, con sus afanes, con sus presiones, con sus rutinas, por tan poca recompensa. Y como decía Albert Einstein, si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido. No hay de otra, es una ley.